Buenos días, muchachos. Em, Vamos a empezar la clase. Ya vimos la primera y la segunda línea de defensa. Hoy vamos a ver la tercera línea de defensa. Y esta tercera línea de defensa se va a activar cuando la segunda línea de defensa fracase en destruir el microorganismo patógeno. Estudiamos en las clases pasadas que esa segunda línea de defensa está compuesta por los fagocitos principalmente y por otras sustancias químicas como el complemento. Y la mayoría de las veces se logra terminar con la invasión, pero ¿qué sucede si no pueden con el microorganismo patógeno que está invadiendo? Ahí es entonces cuando se activa la tercera línea de defensa. Y a esa tercera línea de defensa se le conoce como sistema inmune adaptativo o específico. Ahora, los mismos fagocitos que están en la segunda línea de defensa, al ver que no pueden contra el enemigo, que no pueden deshacerse de esas bacterias, entonces esos mismos fagocitos van a activar al sistema inmune adaptativo. Esos mismos fagocitos son los que mandan un mensaje de auxilio hacia el ganglio linfático, que es donde se van a encontrar los linfocitos T y los linfocitos B, y en ese momento es cuando se activa la tercera línea de defensa. Entonces, la tercera línea de defensa va a diferir de la respuesta inmune innata en que esta línea de defensa va a discriminar entre lo propio y lo ajeno. En el sistema inmune innato, en la segunda línea de defensa, las células inmunes, esas no tienen una discriminación entre los microorganismos que entran, simple y sencillamente destruyen, fagocitan y lo único que hacen es que reconocen PAM en la superficie de las bacterias y se activan por mediadores químicos, pero no hay un reconocimiento específico que dicte que eso que están destruyendo es verdaderamente algo ajeno. En el caso de la tercera línea de defensa, aquí sí, las células que componen esta tercera línea de defensa van a poder discriminar de una manera específica lo que realmente es propio de lo no propio. Además, tiene una función de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que es capaz de recordar al enemigo, es decir, es capaz de, si en un momento dado ese microorganismo al que destruyó vuelve a entrar al cuerpo, pues entonces lo recuerda y entonces lo destruye de una manera más fácil. Bueno, el sistema inmune adaptativo específico opera en dos direcciones. Una es a la que vamos a llamar inmunidad humoral y la otra es la inmunidad celular. La inmunidad humoral, esa proviene de las células B. Células B es igual a linfocitos, muchachos. Y estos linfocitos van a ser, perdón, aquí tengo un errorcito, linfocitos. Estos linfocitos van a ser específicos para producir anticuerpos y estos anticuerpos van a reconocer antígenos y los antígenos son moléculas específicas de los microorganismos invasores. Mañana en la próxima clase los vamos a ver qué es un antígeno. Entonces, la inmunidad humoral es la que es mediada por anticuerpos que producen los linfocitos B. La inmunidad celular, esta inmunidad es mediada o es realizada por medio de las células T y a las células T se les conoce como linfocitos T. Entonces aquí las células T, esas mismas células van a reconocer antígenos y van a poder atacar de forma directa a las células infectadas.
o bien se van a activar y van a producir citocinas, que esas proteínas, esas citocinas van a ir a activar otras células. Bueno, entonces los linfocitos son los soldados de mayor rango del sistema inmune. Estos linfocitos son los que conforman la tercera línea de defensa. Son las principales células efectoras del sistema inmune adaptativo. No presentan actividad fagocítica. Fíjense bien, estas celulitas se producen a partir de las células madre linfocitarias en la médula ósea. De ahí salen, agarran torrente sanguíneo y se convierten en células T o en células B. Si llegan hacia el timo, esas celulitas van a ser los linfocitos T. De ahí que es la T. Y si se quedan en la médula ósea y maduran en médula ósea y luego van a vaso, se les va a llamar linfocitos B. ¿Ok? Entonces la B es de vaso, la T es de timo. Entonces, después de que madura, ambas circulan en sangre y van hacia los órganos del sistema linfático. ¿Y cuál es el sistema linfático? Así como tenemos un sistema circulatorio que está compuesto por arterias y venas, también tenemos un sistema linfático que es muy similar. También está compuesto por capilares o vasos, nada más que aquí en vez de transportar sangre, lo que se transporta es un fluido que se llama linfa. Entonces, estos capilares linfáticos van a estar a la par de lo que es el sistema venoso. Luego, fíjense también, el sistema linfático conecta con estructuras u órganos que tienen tejido linfoide. Y cuando nos hablamos de un tejido linfoide, nos vamos a referir a la presencia de células inmunes como los linfocitos y los fagocitos. ¿Qué órganos linfoides tenemos en nuestro organismo? Pues las amígdalas, que están aquí, el vaso, el timo, por aquí está, el conducto torácico, ¿okay? La médula ósea, la parte roja, que es donde se desarrollan las células inmunes, el apéndice, las placas de Peyer, aquí están las placas de Peyer, están en el intestino, y los ganglios linfáticos, que los ganglios linfáticos van a tener como esta forma de frijolito y ahí es donde se activan los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Ok? Bueno, ¿cómo funciona el sistema, el sistema linfático? Fíjense bien, el sistema linfático nace como capilares linfáticos microscópicos que se empiezan a formar entre los espacios que hay en las células. ¿Ok? Fíjese bien, en los tejidos, el espacio que hay entre una célula y otra, a ese espacio le vamos a llamar espacio intersticial. Para que estas células puedan nutrirse, tienen que llegarles tanto oxígeno como nutrientes de la sangre. Para que puedan llegar esos nutrientes de la sangre y el oxígeno tiene que salir o fugarse del capilar sanguíneo más cercano, y eso que se drena o que se escapa del capilar sanguíneo es el líquido que va a empezar a cubrir todos estos espacios, y como el espacio se llama intersticial, pues el líquido que se empieza a acumular aquí es el líquido intersticial. Entonces en este líquido intersticial es como si fuera el plasma, ¿no?, que se está saliendo del capilar sanguíneo y que trae el oxígeno y los nutrientes. Entonces se empieza a acumular entre los espacios que hay entre las células. Cuando empieza a ser demasiado, ese líquido intersticial va a ingresar en lo que le vamos a llamar el capilar linfático.
este capilarcito tiene un sistema que atrapa todo el líquido intersticial y no lo deja regresarse. Una vez que el líquido intersticial está en el capilar linfático, a ese líquido ya le vamos a llamar linfa, ¿ok? Y esa linfa se va a transportar hasta el sistema venoso. Entonces, estos vasos, estos capilares linfáticos empiezan de ser microscópicos y empiezan a hacerse más grandes conformando los vasos linfáticos, y esos vasos linfáticos pues los vamos a tener por todo el organismo. Les digo yo que es muy similar a cómo está conformado el sistema circulatorio. Y luego, en periodos largos, vamos a decir, atraviesan lo que son los órganos linfoides, atraviesan, pueden, por ejemplo, este vaso linfático atraviesa los ganglios, estos ganglios de aquí, atraviesan el vaso, y el intestino, y entonces esto hace que este líquido intersticial, que ahora le llamamos linfa, pues también pase por los ganglios linfáticos, que es donde residen los linfocitos T y los linfocitos B. Ganglios linfáticos tenemos en todo el cuerpo, ¿no? Tenemos aquí en las amígdalas, en las axilas, a nivel de de las ingles, en la parte del aparato respiratorio, y ahí es donde se van a activar o donde residen los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, el camino de la linfa va a ir a la par de del sistema circulatorio, y la meta es llegar al conducto torácico, donde en el conducto torácico ahí se desemboca todo la linfa que trae el sistema linfático e ingresa en el torrente venoso, y de ahí ya vuelve a ser parte del plasma. Entonces, en este sistema linfático, muchachos, es donde se lleva a cabo la activación del sistema inmune específico, es decir, es donde se avisa a las células que no se está pudiendo eliminar el enemigo. Es como si fuera el cuartel general donde están los comandantes en jefe de un ejército, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí es la clase del día de hoy. La próxima clase vamos a empezar con el primer mecanismo de defensa de la tercera línea de defensa, que es la inmunidad humoral. Recuerden que esa inmunidad es la que se lleva a cabo por anticuerpos. Entonces, hasta aquí le dejamos el día de hoy. Que tengan un excelente día.